morimortalidad perinatal, pero no solamente perinatal, porque si bien es cierto van a haber complicaciones a pequeño y a largo plazo. A pequeño plazo, por ejemplo, puede haber un óbito, puede haber una preeclampsia, puede haber diferentes patologías. En cambio, el más asociado es precisamente un déficit en el desarrollo neurológico. En cuanto a lo que es a largo plazo, se menciona que hay una mayor predisposición a padecer lo que es hipertensión arterial, un síndrome metabólico, resistencia a la insulina, diabetes mellitus tipo 2, también lo que es una ACV o una enfermedad cardiovascular. Ahora, en cuanto a lo que es el crecimiento fetal prematuro, si bien es cierto, es incapaz tal vez el feto de alcanzar el potencial de crecimiento debido a tal vez porque hay un factor o un tipo de NOXA, un factor patológico, y generalmente se asocia más a lo que es la distribución placentaria. Se menciona que este es asociado a una morimortalidad o una mortalidad del 30%. Ahora, es muy importante este cuadrito, puesto vamos a ver las definiciones. Si bien es cierto, tenemos nosotros que aprender a discernir lo que es pequeño para la edad gestacional y también lo que es un retardo del crecimiento intrauterino. ¿Ya? Ahora, según los diferentes, por ejemplo, tenemos a la ACO, que nos menciona que pequeño para la edad gestacional es un recién nacido cuyo peso al nacer está por debajo del percentil 10. ¿Ya? Nos menciona que hay una evaluación biométrica que está por debajo del umbral predefinido para lo que es la edad gestacional, mientras que en lo que es RCU, en la COG también nos menciona que la diferencia es que el peso fetal estimado o la circunferencia abdominal va a estar inferior al percentil 10. Aquí vamos a dar los diferentes conceptos según cada escuela, y después nosotros vamos a hacer una disquisición para poder entenderlo mejor. En cuanto a lo que es la FIGO, nos menciona que pequeño para la edad gestacional es un indicador de restricción de crecimiento fetal y tiene limitaciones, pero estos fetos nos menciona que van a ser pequeños porque van a estar programados para ser pequeños, ¿ya? Pero sin embargo van a ser sanos y no están asociados a lo que es tal vez un factor a mayores riesgos, ¿no? Como perinatales adversos. También nos menciona el FIGO que en la RCU va a depender de lo que es el potencial de crecimiento original. Estos van a ser programados, pero por una noxa o por algo que haya pasado en el embarazo, no termina prácticamente de desarrollar todo ese potencial que estaba genéticamente predeterminado, y es así que es más pequeño. Ya se dice que es un feto estimado al percentil menor o por debajo del percentil 10 para la edad gestacional, que no ha podido lograr alcanzar el crecimiento debido a un proceso o una noxa. Ahora, eso del percentil 10 no es tan cierto, porque nos mencionan que incluso un retardo de crecimiento intrauterino puede estar por encima del percentil 10, ¿no? Lo que aquí va a importar es que tiene un crecimiento genéticamente programado y tal vez no ha logrado alcanzar ello. En cuanto a lo que es el Instituto Materno Fetal, nos menciona que pequeño para la edad gestacional es un peso al nacer menor al percentil o por debajo del percentil 10 para la edad gestacional. También nos menciona que no cuenta el crecimiento intrauterino. En cuanto a lo que es el RCU, nos menciona que es una tasa de crecimiento fetal inferior a la normal para el potencial de crecimiento según la raza, el sexo del feto, y que también puede tener un peso apropiado según la edad de gestación, pero puede haber sufrido un tipo de desaceleración en el crecimiento intrauterino y por consecuencia puede tener una reacción adversa. En cambio, por las guías del QSOF nos menciona que el peso fetal estimado o la circunferencia abdominal en pequeño para la edad gestacional nos dice que va a ser inferior al percentil 10, que hay otros, según otras escuelas, incluso se menciona, había visto diferentes guías, que incluso algunos mencionan por debajo del percentil 5, 3 o desviaciones en datos, nos mencionan que si bien es cierto va a ser pequeño, pero sin embargo es sano, entonces no tiene mayor riesgo de poder desarrollar alguna complicación perinatal adversa. En cambio, en el RCU nos menciona que el feto no alcanza su potencial de crecimiento genéticamente predeterminado, incluso puede estar mayor al percentil 10, como lo habíamos mencionado, y puede ser un RCU y tiene mayor efectos adversos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nosotros más o menos, a veces cuando nosotros vamos a buscar, decimos que RCU es menor al percentil 10, pero no es así como nos hemos podido dar cuenta, según las definiciones. Pero incluso puede estar mayor al percentil 10 y ser un RCU. Y es por eso que en la siguiente nosotros vamos a ver cómo poder distinguirlo o cómo lo diferenciamos. Ahora, si bien es cierto, es muy inconciso tal vez decir pequeño o RCU es debajo del percentil 10, no siempre es así como lo hemos visto, ¿no? Entonces nos menciona que para ello se deberían adicionar lo que son los parámetros biofísicos. Pero sin embargo, por ejemplo, tenemos lo que es la velocidad
velocidad de crecimiento del feto, el uso de gráficos de crecimiento, la velocidad Doppler, la circulación placentaria y también de las circulaciones tanto placentaria y fetal, por ejemplo, como lo vamos a ver más adelante, la arteria umbilical, la arteria cerebral media, el ducto venoso. También tenemos el perfil biofísico fetal mediante la puntuación, pero sabemos que cuando este va a estar afectado es cuando ya es una mayor complicación del feto en sí. También tenemos una cartografía y variación a corto plazo y biomarcadores que más adelante lo vamos a ver. Ahora, nos mencionan que estos de aquí, si bien es cierto, no se utilizan como criterios diagnósticos, pero sin embargo nos van a servir para lo que es la vigilancia y el tratamiento del embarazo. Entonces, cuando nosotros hablamos la diferencia de ellos, entonces vamos a ponernos en dos escenarios. Pequeño para la edad gestacional, como mencionamos, es un feto sano, ¿no? Es sano, entonces como es sano, nosotros vamos a poder diferenciarlo por lo que es la velocimetría Doppler. ¿Ya? En el pequeño para la edad gestacional va a ser normal. Se menciona entonces que es pequeño para la edad gestacional cuando es un peso fetal estimado inferior al percentil 10, que sea mayor al percentil 3 y que tenga un ecodoppler o el Doppler normal, ¿no? Que no esté alterado, mientras que un retardo del crecimiento intrauterino nos me dice que está asociado a algún tipo de náusea, que puede ser algún tipo de anomalía, como una insuficiencia placentaria, alguna cromosopatía o tal vez alguna infección que se haya podido dar. Entonces nosotros vamos a ver un Doppler alterado en lo que es la arteria umbilical, que es lo más precoz y tal vez en la parte más tardía, si bien es cierto, es más difícil lo que es el diagnóstico. Podemos ver lo que es la arteria cerebral media alterada. Ahora, en lo que son conceptos generales, se menciona que es un peso fetal estimado inferior al percentil 3, ¿ya? Y hablamos también como otro concepto que es un peso fetal estimado inferior al percentil 10, pero con alguna alteración en lo que es el flujo de lo que es la arteria cerebral media o la arteria umbilical. Entonces, podemos concluir de que el tamaño del feto en sí no es suficiente para nosotros poder identificar que se trata de un retardo de crecimiento fetal, ¿no? A menos que tengamos una circunferencia abdominal o un peso fetal estimado que estén por debajo del percentil 3. Cuando hay una disminución de la velocidad de crecimiento del feto y una disminución de lo que es la circunferencia abdominal o también del peso del feto estimado que es mayor a 2 cuartiles o mayor a 50 percentiles, esto nos debe hacer sospechar de lo que es un posible retardo de crecimiento fetal. Ahora, también es importante lo que es la velocimetría Doppler, porque va a ver lo que son las circulaciones uteroplacentarias, petroplacentarias, y esto nos va a ayudar a distinguir, como hemos visto, si es pequeño para edad gestacional o es un retardo de crecimiento fetal. Ahora, la evaluación debe ser multimodal ante la sospecha de embarazo con RCU y la puntuación, como habíamos visto, cardiotocográfica y también del perfil del bienestar fetal, debe utilizarse en combinación con lo que es la velocimetría Doppler, como más adelante lo vamos a ver. Ahora, en cuanto a algunas definiciones basadas en el contexto para lo que es retardo de crecimiento fetal, tenemos a los criterios de Delphi, que por un concepto, como su mismo nombre lo ha dicho, es importante, ¿no? Saberlo. Entonces, tenemos a lo que es la aparición temprana y la aparición tardía. La aparición temprana es menor a las 32 semanas y la aparición tardía mayor o igual a las 32 semanas. Ahora, ¿cuál va a ser la diferencia aquí? Que la aparición temprana nos menciona que, al igual de la tardía, que va a tener un peso fetal estimado, una circunferencia abdominal menor a un percentil 3. Nos menciona que hay una arteria umbilical, si bien es cierto que hay una velocidad de la diastólica ausente o invertida, y también nos habla sobre el peso fetal estimado o lo que es la circunferencia abdominal menor al percentil 10, pero con alguna alteración, como hemos visto, del índice de pulsatividad, ya sea de arteria umbilical o sea de arteria uterina, que estén por encima del percentil 95. En cuanto a lo que es la tardía, nos habla acerca del perfil fetal estimado o la circunferencia abdominal, que igual va a ser inferior al percentil 3, y nos menciona que tiene que cumplir dos de esos tres criterios, como es el peso fetal estimado o la circunferencia abdominal menor al percentil 10 o, como anteriormente mencionado, cruzando los 2 cuartiles, percentiles 2 cuartiles, y también tenemos lo que es el índice cerebroplacentario, que tiene que ser menor al 5, debajo del percentil 5, o también puede ser el índice de pulsatividad de la arteria umbilical que esté por debajo
por encima del percentil 95. Ahora, en cuanto a lo que es algún tipo de diferencia también, decimos que el temprano, si bien es cierto, va a estar más relacionado a lo que es la perfusión placentaria. Ya, va a haber una formación anormal de lo que son las arterias espirales, también van a haber características patológicas de las vellosidades placentarias y van a haber infartos multifocales. El diagnóstico en el temprano es mucho más fácil, a diferencia del manejo, ¿no? Por la prematuridad. Nos menciona que esta enfermedad va a ser una enfermedad placentaria severa porque va a haber una alta asociación a lo que es la preeclampsia. Si bien es cierto, como ha sido temprano antes de las 22 semanas, ha tenido mucho tiempo como para estar sin oxígeno, ¿no? Entonces, por eso hace una adaptación cardiovascular sistémica. Si bien es cierto, tiene alta tolerancia a lo que es la hipoxia, pero también está asociado a una alta morbimortalidad. A diferencia del tardío, que tiene lesiones placentarias menos específicas, hay tal vez una mayor dificultad diagnóstica, pero sin embargo es de un mejor manejo. Y nos menciona que a veces es bien difícil hallar esas anormalidades en lo que es el Doppler. Entonces, como mencionamos, el problema es el diagnóstico, está asociado a una enfermedad placentaria leve, baja asociación con lo que es la preeclampsia. Nos menciona que, si bien es cierto, en el último, como es tardío, es mayor a 72 semanas, tiene una adaptación cardiovascular central. Menciona algo del feto maduro también, si bien es cierto que tiene baja resistencia a la hipoxia y tiene una baja mortalidad. En cuanto a lo que es la clasificación, como ya hemos mencionado, vamos a pasar más rápido a esta parte. Entonces, como dijimos, menor al percentil 10, puede ser pequeño para la edad gestacional, un RCIU patológico. En un RCIU se nos habla según la edad gestacional, que puede ser precoz y tardía, como ya lo hemos visto, y también según el grado de compromiso, como puede ser un RCIU tipo 1A, 1B, 2, 3 y 4. Ahora, según el comportamiento clínico, tenemos 3. Ya lo hemos mencionado. Tenemos pequeño para la edad gestacional, como dijimos, que esté el percentil, el peso fetal estimado o la circunferencia abdominal entre el 3 y el 10. Aquí no va a haber ninguna alteración de Doppler, como hemos anteriormente mencionado. En cuanto a lo que es la restricción del crecimiento intrauterino, nos menciona que, si bien es cierto, estaba programado para crecer más, pero sin embargo hubo una anoxa y no pudo completar ello, ¿no? Entonces, generalmente es por una insuficiencia placentaria, en el cual ya vimos más o menos los diagnósticos o los criterios de Delphi también para poder distinguir si es un pequeño gestacional o es un RCIU, como ya lo he mencionado, que es inferior al percentil 3, si bien es cierto que puede ser inferior al percentil 10, pero con alguna anormalidad en el Doppler. Y los fetos patológicos que se asocian a cromosopatías, anomalías estructurales, infecciones, TORCH, citomegalovirus. Siguiente, por favor. Ya, según el momento de la aparición, también ya lo hemos visto, temprano o tardío. Ahora aquí vamos a ver como un cuadro en el cual precoz dijimos que es menor a las 32 semanas y un tardío es mayor a las 32 semanas. En el de precoz decimos que es una incidencia baja, mientras que el tardío es una elevada. Nos menciona que el precoz, si bien es cierto, es una insuficiencia placentaria alta, es un grado mayor, a diferencia del tardío, que es bajo. En el precoz tiene una hipoxemia franca porque ha habido una adaptación, y en el tardío es una hipoxemia sutil. Mientras que en el precoz nos dice que hay una tolerancia fetal a la hipoxia alta, mientras que el tardío es una hipoxia baja, precisamente. El de precoz nos dice que hay una alta morbimortalidad a diferencia del tardío. Como mencionamos, el precoz es de más fácil diagnóstico, pero de difícil manejo, a diferencia de lo que es el tardío, ¿no? Y el de precoz está más asociado a lo que es preeclampsia. Igual es otro cuadro de sí, que nos menciona lo mismo que ya hemos mencionado anteriormente. Nos menciona que la prevalencia, tal vez como vimos, es el comienzo tardío, igual que el feto tal vez no tiene que estar necesariamente pequeño. Hay una redistribución de lo que es el flujo cerebral en la velocimetría Doppler, y aquí en el temprano involucra pues, ¿no? arteria umbilical, cerebral media, ducto venoso. El perfil biofísico puede ser normal, recordemos que este puede ser normal, pero cuando ya está en la etapa más complicada. Siguiente, por favor. Ya. Aquí tenemos según el grado de compromiso fetal, en el que les había mencionado que es grado 1A, 1B, 2, 3 y 4. En el 1A nos menciona que es un perfil biofísico fetal que es por debajo del percentil 3, pero con un Doppler normal. El 1B, que es un índice de pulsatividad de la arteria cerebral media en el percentil menor a 5, en la arteria uterina mayor a 95, el percentil 95, y el índice cerebroplacentario que sea menor al percentil 5. En lo que es el 2, es un flujo diastólico ausente en lo que es la arteria umbilical en más del 50%,
3 es un flujo diastólico reverso en la arteria umbilical. Igual en lo que es el índice de punchabilidad en el ductus venoso nos menciona que es mayor al percentil 95 y puede haber un flujo diastólico ausente del ductus venoso. Y el 4 finalmente nos menciona que es un flujo reverso del ductus venoso y hay una desaceleración de las frecuencias cardíacas fetales. Por eso decimos que es el que tiene mayor compromiso fetal, ¿no? Mientras mayor sea el grado, hay mayor compromiso fetal. Y esto también es muy importante, ya para finalizar. Según el índice entre el perímetro cefálico y también abdominal, vamos a ver simétrico y asimétrico, donde nos menciona que el asimétrico, si bien es cierto es el más frecuente, es el 70 al 80%, es el tipo 2. Nos menciona que aquí la presentación va a ser en el tercer trimestre y que la causa más común es la insuficiencia uteroplacentaria asociada a lo que es la preeclampsia. Algo que también nos menciona es de cómo va a ser la disminución, ¿no? En lo que es la ecografía, como es asimétrica y es en el último trimestre, en el tercer trimestre, nos menciona que aquí el diámetro biparital va a estar normal, la circunferencia de la cabeza va a estar normal, la longitud del pulmón va a estar normal y lo que va a estar disminuido es la circunferencia abdominal. Y ese tipo 2. En cambio, a diferencia del simétrico, es que representa un 20 o un 30%, es el tipo 1, si bien es cierto, comienza en la época temprana. Entonces, como va a comenzar en la época temprana, va a haber una disminución proporcional. Entonces, todo va a ser disminuido. Va a estar disminuido el diámetro biparietal, va a estar disminuido lo que es la circunferencia cefálica, la circunferencia abdominal y también va a estar disminuido la longitud femoral. Si bien es cierto, nos menciona que el simétrico es de pronóstico malo a comparación de un RSI asimétrico, ¿no? Porque está asociado a una morbi-mortalidad. La presentación sí es en el primer y segundo trimestre y que la causa generalmente son cromosopatías como cacao, como más adelante también lo van a explicar mis compañeras, TORCH y sistemoglobinus. Muy bien. ¿La Lisa tiene? Sí. Han hablado bastante, o he hablado bastante del tema del Doppler, ¿no? Bastante percentiles, ¿no? ¿Por qué consideramos patológico cuando dice que es mayor el percentil 95? ¿No? Mayor el percentil 95 entra la arteria uterina, la arteria umbilical, la arteria cerebral media. ¿Por qué no menos de 5? ¿Por qué más de 95? El ICP, el índice de grado placentario, sí lo considera menos de 5, ¿no? Pero ¿por qué la arteria umbilical, la arteria cerebral media? ¿Por qué consideramos esa arteria? ¿Por qué no otras? ¿Alguien sabe? Aquí sí, porque como es el tratado de crecimiento intrauterino, lo que el feto necesita es más oxígeno y más cuerpo sanguíneo, y es por eso que va a haber un hiperflujo por el feto. Ya, pero ¿por qué es hiperflujo? Hay un cambio hemodinámico, hay una circulación cambiante en la cerebral. A nivel de la cerebral hay un cambio. ¿Por qué? Hay una transformación. Él dijo la mitad, está bien, porque si estoy en bebé o alguien está en estado de hipoxia, el cuerpo está en estado de hipoxia, ¿qué va a priorizar? Los órganos vitales, ¿no? Entonces voy a priorizar más mis órganos nobles. Y donde más se puede hacer un estudio es en la arteria cerebral media. Entonces, ¿por qué está más de 95? Porque el flujo está llegando más rápido, ¿no? Está aumentando ese flujo. ¿Y por qué aumenta la arteria umbilical? Porque ha habido una mala implantación, ¿no? La mala implantación placentaria. Por lo tanto, hay una vasoconstricción y el flujo también está aumentado. Por eso sería. ¿Algo más que quieren decir respecto al Doppler, la arteria umbilical? ¿Tu nombre cuál es? No quedó claro porque hay mención algo de que la arteria cerebral media está debajo del percentil 5, no mayor de 95. No, ICP, dice menos del 5. ICP, sí. ¿Cuál es tu nombre? Ariela. Está bien, está bien. Muy bien, siguiente, a ver. Bueno, ahora vamos a hablar de etiología. Principalmente las causas de esto son más que todo la condición placentaria, que eso me enseñó mi compañera, y también relacionada a la nutrición. Pero de esto vamos a dividirlo en 4 partes: maternos, placentarios, fetales y genéticos. Dentro de los cuales 2/3 de todo esto va a ser causa genética y 1/3 de los fetales. Dentro de factores maternos vamos a tener la edad materna tanto muy añosas o muy jóvenes, ¿no? También la actitud, nivel socioeconómico
glicémico bajo, emisilado raza, abuso de sustancias por parte de la madre, medicación materna, debido a los teratógenos que puede contener, la altura y peso materno, paridad, intervalo entre embarazos, parto previo de un recién nacido, también relacionar tecnologías asistidas debido a que puede producir eventos de embarazos múltiples, también un parto previo de un recién nacido, no tener atención médica normal durante el embarazo, hambre materna grave o desnutrición, aumento de peso deficiente, trastornos hematológicos y inmunológicos, también trastornos médicos como neuropatías, enfermedad vascular de colágeno y a la vez también condiciones patológicas en el embarazo como la preeclampsia que hemos mencionado y diabetes asociada con vasculopatía, infección materna e infecciones parasitarias. Vamos a empezar un poco con la nicotina, que la composición de esta va a disminuir el peso materno. Aproximadamente si alguien consume más tabaco durante el embarazo va a reducir hasta 150 o 200 gramos durante este embarazo. Lo que ocurre aquí es que aumenta el consumo de monóxido de carbono en el caso de la sangre, lo que va a aumentar la carboxihemoglobina. Esto de aquí puede ocurrir lo que es la disfunción tisular fetal secundaria, lo cual va a impedir el transporte del oxígeno hacia el feto, lo cual puede también ocurrir que tenga desnutrición al mismo tiempo. Otro evento relacionado es que el tabaquismo pasivo, es decir, que no consuma directamente, sino que en el ambiente, puede ocurrir mayor número de partos prematuros y bebés pequeños para la gestación. En lo que se relaciona a la preeclampsia, va a ser un factor vinculado, como también se mencionó, con etapas más tardías del RCU. En este caso va a haber una invasión anómala en el ofoblasto a las arterias uterinas, lo cual va a haber una alteración de la transmisión uteroplacentaria, lo cual patológicamente va a haber una hipovascularidad, una fibrosis vellosa y proliferación severa del citoplasma. Más que todo como un reflejo de una existencia de un flujo uteroplacentario anormal, lo cual también lo mismo, ¿no? Va a haber un transporte anómalo del oxígeno y también de los nutrientes hacia el feto. Otro factor que bien conocido es que el alcoholismo puede ocurrir defectos en el tubo neural, lo cual en el caso del consumo excesivo va a haber un síndrome alcohólico fetal y en el caso moderado se va a relacionar con RCU. En el caso de la actitud, mientras más actitud se presente, esta gestante va a tener un flujo sanguíneo placentario comprometido. Es decir, va a haber un aumento, va a haber una disminución del volumen sanguíneo y va a haber una capacidad reducida de transporte de oxígeno hacia el feto. Otro también se va a relacionar con la nutrición materna, que una ingesta proteica extremadamente deficiente antes de las 26 semanas se va a asociar más que todo a un peso o un bebé pequeño para la gestacional. Y eso más que todo se da con una restricción calórica de más o menos de 200 a 900 kilocalorías diarias. Otro punto es la gestación múltiple, que más o menos más frecuente las gestaciones múltiples se van a dar monocolónicos, en el cual va a haber un reparto desigual del placenta, y bueno, va a ocurrir por lo tanto el síndrome de la transfusión gemela gemeca, donde vemos en la imagen que tenemos dos fetos. El primer feto, que sería más pequeño, va a ser el donante y el otro va a ser el receptor. En el caso del donante va a tener la ventaja, ya que este va a dar todos los nutrientes al otro feto para que tenga más ventaja y más variabilidad. Por lo tanto, eso también se puede relacionar con un RCU selectivo, ya que en este caso el donante va a ser el que va a ocasionar o va a tener centráneos, el RCU, y en cambio el otro va a tener polifilaciones. ¿Sí? Otras enfermedades infecciosas que también se mencionan con anterioridad, va a ser el causante de una infección primaria aproximadamente de 5 a 10% de estos casos. Principalmente la malaria va a ser la responsable de estos casos, ya que se va a relacionar con las infecciones en todo el mundo. Otras infecciones también van a ser como el citomegalovirus, la rubiola, la toxoplasmosis, la varicela y sífilis. También el VIH que se mencionará. Otro punto es la exposición a teratógenos. Sabemos que los medicamentos, si uno toma en momentos inadecuados y sin algún control de algún médico, puede causar heterogenicidad. Por lo tanto, esto puede alterar lo que es la síntesis de proteínas y la ADN. Ahora, dentro de los factores presentarios tenemos toda esta gama de factores, ¿no? Vasculatura heteroplacentaria normal, difusión placentaria, patología heteroplacentaria relacionada con hemofilia, vellosidades vasculares, arteriolitis, arteriovascular vesicular, también mosaicismo placentario confinado, infartos múltiples, embarazo mayor parcial, nodos sinciciales, lesiones inflamatorias crónicas y también arteria umbilical única, desprendimiento de placenta, inserción medicamentosa de cordón umbilical, hemangioma placentario, infecciones placentarias, bilitis infecciosa y infestación múltiple y bilitis crónica de ligeras evoluciones.
Pero básicamente lo que se refiere a los pacientes más que todo es saber el peso placentario, ya que este va a determinar principalmente el RCQ. Y según estudios está de que tuvo una, o sea, en un bebé pequeño se va a tener un 24% menos de uno adecuado para la edad gestacional, debido a que la disminución de la masa funcional va a disminuir el área de intercambio entre el feto y la madre, y también va a disminuir el número y superficie de vellosidades terminales, lo cual también va a disminuir la capacidad de transferir el oxígeno y los nutrientes. En conclusión, una mala vascularización. También la inserción medicamentosa del cordón, la arteria umbilical única, el nudo verdadero, el desprendimiento de placenta, el infarto placentario va a disminuir la transferencia de nutrientes. Otro punto que es la velocidad crónica etiológica desconocida, que son más áreas focales de inflamación con células mononucleares y áreas de necrosis fibrinoide en vellosidades crónicas. Otro factor va a ser los factores focales, que estos se van a relacionar en anomalías cromosómicas, síndromes genéticos, anomalías congénitas mayores, gestación múltiple, infecciones congénitas y trastornos metabólicos. En las anomalías cromosómicas va a ser del 7 a 19%, teniendo los más comunes la trisomía 13, la 18 y la 21, que sería Patau, Evers y Down. Otros serían como las lesiones autosómicas, también las anomalías cromosómicas femeninas. Lo que ocurre aquí es que ocurre una reducción del número de pequeñas arterias musculares dentro de las vellosidades terciarias del tallo de la placenta, y también un aumento de la resistencia vascular de la placenta. Y otros síndromes que se pueden relacionar, que también son el Blum, el Russell-Silver, síndrome de Carney-Lane, entre otros. Otro punto es las anomalías congénitas, que va a abarcar de 1 a 2% de los RCU. Dentro de estos tenemos la fístula tractopágica, la cardiopatía congénita, la hernia diafragmática congénita, defectos de la arteria abdominal. Dentro de ellos tenemos la encefalocelia y la gastritis, también los defectos del tubo neural, como la encefalia y la malformación anorexia. Estos se distribuyen en tres mecanismos. El primero es que la RCU podría ser el resultado de una reacción o la presencia de la malformación. El segundo sería que el RCU va a predisponer al feto a que produzca estas malformaciones. Y el tercero predispone a que los RCU va a coexistir con las malformaciones debido a que tiene factores etiológicos. Bueno, repitiendo un poquito de lo anterior, es que también va a haber infecciones congénitas, que va a ser el 5% del total de todos estos casos de RCU. En países desarrollados vamos a tener la toxoplasmosis y la citomegalovirus. En el caso de los países en desarrollo puede ocurrir la malaria, la infección congénita por VIH, sífilis y miliótica. Lo que pasa en la malaria es que va a activar los procesos inflamatorios mediados por el sistema inmunológico y las plaquetas. Y esto va a depositarse en el sistema vascular y va a conducir a absorción de los gases y disminuir el suministro de desnutrición que produce la RCU. Y bueno, dentro de otros trastornos metabólicos vamos a tener la enfermedad del páncreas, la enfermedad congénita del islote de Langerhans, la lipodistrofia congénita, la lactasemia, la amiloidosis, la obesidad tipo 1, la hipocalcemia, la enfermedad de células 1, el hiperchauvinismo, deficiencias de nuria fetal y diabetes mellitus neonatal clásico. Ahora, dentro de las causas genéticas vamos a tener tres tipos: placentarias, maternas y fetales. Dentro de las placentarias tenemos la Hong, la Sapina 3, la Puri, y bueno, ¿qué otras más? Las maternas tenemos la endothelina 1, la leptina, la rifatina, la fines de trombofina. En las fetales tenemos la proteína S100B, la proteína que es una hormona para activar el terminal, el factor de crecimiento sin inhibir la insulina, el gen SOX, y la mutación del receptor 1 del factor de crecimiento sin inhibir la insulina. En los genes placentarios tenemos el primero que es el gen HONGOX, que va a ser descubierto originalmente en la mosca de la fruta Drosophila. La función de esta va a ser el desarrollo y mantenimiento de sistemas vasculares sanguíneos y linfáticos en el adulto. Estos genes van a generar una familia importante en factores de diferenciación que se va a caracterizar por un motivo de unión del ADN bien conservado. Y este hemoglobina va a tener hasta 60 aminoácidos. Los genes de gran importancia va a ser la LX3, la LX4, la MSB2, el GAS, el SFX1L, el HLX1. El otro gen importante que sería la acetina 3, que sería el inhibidor de la acelina proteasa que participa en los múltiples procesos biológicos. Y bueno, la activación de
o va a activar o va a asociarse más que todo con la placenta. Y esto por lo tanto puede relacionarse con el nervio residual. Otro gen, que va a ser el gen de Cooling, va a ser el necesario para el desarrollo embrionario temprano y las funciones de algunos genes Cooling, especialmente el CUL4B y el CUL7, que estos van a estar involucrados en enfermedades placentarias y también en el Otros genes placentarios que vamos a presentar son el gen STOX1, que es un mediador importante a la difusión de los embarazos subyacente a la preeclampsia. Otro gen es el NADH1, que es el componente central de una estructura celular llamada paraespectro, que causa la relación de ARN mensajero y paraheditarios en el núcleo de los trofoblastos villosos. Por lo tanto, para la presencia de este gen va a aumentar hasta 4.14 veces el nivel de ciclo. Y otro gen que es muy importante es el factor de crecimiento placentario, que va a dar el papel en la vasculogénesis y la epigénesis de la placenta humana. Estas concentraciones bajas y las concentraciones altas de su inhibidor en este caso la trisomas quinasa, va a estar vinculada con una angiogénesis alterada y un desarrollo placentario normal. Y esto va a conducir lo que sería el residuo. Ya que este factor de crecimiento va a modular la actividad del factor de crecimiento endotelial vascular y conduce también hasta tener este residuo. Los genes maternos vamos a tener la androstenediona 1 y la leptina. En este caso la androstenediona 1 va a tener concentraciones más altas en embarazos complicados con RSIU. En cambio la leptina va a tener una concentración mucho menor. En lo que es la bifatina va a ser la responsable de la expansión depósito adiposo hasta la resistencia de la insulina, ya que se demostró tener niveles de proteínas que eran mucho más altos en presencia o en casos de RSIU. Y en genes fetales tenemos la proteína S100B, que va a ser un nivel significativamente mucho más alto en la orina de los recién nacidos que tienen RSIU. Su especificidad es de 39.1 y su sensibilidad es de 95%. Y bueno, es más que todo para predecir los resultados neurológicos versus a estos recientes. Y bueno, como factores de riesgo se dividen en mayores y menores. Dentro de los mayores puede ser que haya tenido la gestante un RSIU anterior, un feto muerto anterior, una preeclampsia de embarazo anterior, desprendimiento de placenta no inserta en el embarazo anterior, un índice de pulsatilidad promedio de arterias uterinas de un porcentaje mayor al 95 para el edad gestacional, una edad materna mayor a 40, para lista de consuma 11 cigarrillos al día, consuma efectos nocivos como cocaína. También un ejercicio vigoroso rural, patologías persistentes como mencionadas, hipertensión crónica, diabetes, patología renal, hemofilias hereditarias, enfermedades sanguíneas autoinmunes, tuberculosis, neumopatías. También puede ser una madre que viene a nacer, determinantes de PAPA en sangre materna con valor de 0.415 y un consumo de alcohol en el embarazo. Y como menores se presenta la misma edad de la madre. Este caso puede ser de 16 años o entre 35 y 40, el nivel socioeconómico bajo, el control parental que fuera insuficiente, en el caso de técnicas de reproducción asistida, la mortalidad, un IMC que sea menor o mayor a 20 y mayor a 30, un escaso incremento ponderal en el embarazo, ese que tenga menos de 8 kilogramos al término, una baja talla, tabaquismo de 1 a 10 cigarrillos, consumo de cafeína hasta de 300 miligramos al día en el tercer trimestre, antecedentes de ginecobragia en la primera mitad del embarazo, un estrés psicótico y físico, malnutrición, baja ingesta de azúcar previo al embarazo, un intervalo interginésico menor a 6 meses o mayor a 5 años, gemelaridad, anemia severa, infecciones víricas, parasitarias, malformaciones fetales, hipotiroidismo y exposición a terapias. Más que todo esto se relaciona mucho a lo que hemos hablado de las cosas. Eso sería lo que una más. ¿Está lista? ¿Nada? Vale. Rápido, pues. ¿Ya? Pues vamos a empezar. A ver, ella ha nombrado bastantes factores de riesgo, ¿no? Mayores, menores, incluso factores genéticos. ¿Cuál sería el factor de riesgo más relevante para que aumenten los casos de PEG y RSIU? Ambos, ambos, no solo de ambos, o sea, porque hay bastante diagnósticos
te pueden dar TP y después el control te puede dar una RCU, porque está evolucionando favorablemente, pero están relacionados ambos. ¿Cuál podría ser el factor más determinante, más importante para que se presente TP o RCU? Puede que sea uno para la atención, lo que es hay un fenómeno anterior y lo único común que sería que se preeclampsia. La acción de preeclampsia, dices. No tanto. ¿Qué más? El consumo de alcohol. Es un factor, pero no me dice que esa es la casuística más común de que ese factor esté presente, que produzca PEC y RCU. No es el reporte. O sea, sí es un factor, pero no es determinante. Un oligodrama es previo. El desprendimiento de placenta. No. A ver, Jorge Arturo García. Un oligodrama es previo. Un oligodrama es previo. Es específico. O sea, es que lo que dice, por ejemplo, eso del tema de preeclampsia está más relacionado a un RCU directamente, ¿no? Lo que yo hablo es P y RCU, o sea, un factor que puede determinar ambos, o sea, evolucionar, que puede presentarse como P, que puede presentar RCU, ¿no? Es un factor común, porque el que tenga preeclampsia, sí, pues puede haber gente que tenga preeclampsia, pero hay un factor más determinante. Ahora, a ver, ¿alguien que puede decirlo, si no puede explicarlo? ¿Podría ser que la madre tenga una patología persistente, hipertensión, obesidad o diabetes? Ya, por ahí va. Por ahí va. La malnutrición o desnutrición en general, porque preeclampsia pues hay casos, ¿no? Pero la mayoría de pacientes que tienen un trastorno metabólico, así como ella mencionaba los genes, el tema de la endotelina, el tema de la leptina, el tema de esos genes que pueden influenciar tanto en la malnutrición como en la desnutrición. ¿Qué le va a generar? Que ese bebito en un estado proinflamatorio no se desarrolle bien. Ahora, ¿pero por qué, doctor, el estado nutricional? Si te has dado cuenta en la anterior exposición, ¿qué medida era la que tomaba? ¿El fémur? ¿La cabeza? ¿Qué medida tomaba? Abdominal. Entonces, abdominal, ¿no? La circunferencia abdominal menos por el 5, menos por el 10. Entonces, a mí el estado nutricional de un feto, de todos los parámetros que se toman en la ecografía, el que más me va a indicar si está bien relacionada a la nutrición es la circunferencia abdominal. Entonces, por eso es un parámetro de nutrición, entre comillas, ¿no? ¿Y quién va a influir a eso? Un estado de malnutrición o un estado de desnutrición. Y eso tiene que ver los genes que ya ha mencionado en la exposición. ¿Ya? Son, ¿no? Muy bien, siguientes. Ahora con el tamizaje y diagnóstico. El tamizaje es principalmente para ver cuándo hay sospecha de RCU. Primero hay que determinar la edad gestacional de acuerdo a su fecha de última menstruación o su eco del primer trimestre. Una vez tenido la edad gestacional tenemos que calcular el peso fetal, que acá hay una fórmula de Havlor que vemos de esa fórmula, que sí, ya vimos que tenía estos parámetros que tenían que tener perímetros cefálicos, circunferencia abdominal, el longitud del fémur y el diámetro biparietal. Esto también ya se puede hacer online con esos 4 parámetros más de edad gestacional para tener un estimado del peso fetal. Y con este peso, vamos a poner en el percentil, en la curva de Havlor que vemos acá, que lo importante es que ver cómo está la velocidad del crecimiento fetal, ya que si tiene una velocidad más lenta, ahí sí hay que sospechar harto del RCU. Después ya como mi compañera dijo anteriormente, los factores de riesgo tanto mayores menores, y también la sospecha es la altura uterina, que en este caso el útero tenía menos de lo esperado según el percentil de la edad gestacional, menos de 3 centímetros. Y siempre hay que hacer controles a mayor de 24 semanas, y ahí tenemos más o menos el cuadro de la altura uterina. Y por último, la ganancia también del peso de la madre. Cuando el aumento no es lo esperado, también hay que sospechar que tiene un riesgo de RCU. Eso es más que todo para la sospecha. Ahora, para diagnosticar ya el confirmatorio es la ecografía y la velocimetría Doppler. Como ya recordamos, el RCU1, que es el
simétrico, todo está disminuido, por lo que sí hay que medir el perímetro cefálico, longitud del fémur, circunferencia abdominal, a comparación del tipo 2 que era asimétrico, que en este caso solo la circunferencia abdominal estaba disminuida y lo demás normal, por eso es la circunferencia abdominal. En cambio, la ecografía lo más sensible es la circunferencia abdominal por la nutrición, y lo más específico es el oligohidrácneos, que vamos a ver un ratito después. Pero lo que más vale es la velocimetría Doppler, ya que vamos a ver cómo está la relación uteroplacentaria. Ahí vemos la arteria umbilical, arteria cerebral media y ductos venosos. La arteria umbilical alterada es cuando hay una disminución de flujo, es la alteración, y es un índice de pulsatilidad mayor de 395. En cambio, la arteria cerebral media, la alteración es cuando hay un aumento de flujo y su percentil es menor de 5. Y el ductos venosos es cuando hay flujo ausente, esa es su alteración. Y es más que todo que es el riesgo de muerte a corto plazo. Es de importancia porque la arteria umbilical es casi cuando hay hipopsia, el índice de hipopsia. En cambio, la cerebral media hipoxemia y el ductus venoso cuando ya se debe. El siguiente, ahí se explica en un cuadrito. Lo que pasa, como hay hipopsia en el EBCU, causa un deterioro fetal. Ahí tenemos en 10 semanas la hipopsia, que acá lo ve la arteria umbilical, una alteración umbilical. Ahí hay una disminución de la velocidad del crecimiento, uno de los principales que inicia. Por eso cuando hay una disminución de la velocidad hay que sospechar. Después hay disminución de la utilidad del feto, mantenimiento del balance. Pero ya cuando es hipoxemia, acá empieza a alterarse de la arteria cerebral media. Ahí ya hay restricción del flujo sanguíneo, también metabolismo anaerobio, periférico, y después se hace más ácido, porque aumenta hay desvanecimiento de los ácidos, y acá generalmente ya falla el ductus venoso, por eso una falla cardíaca derecha, la acidosis. Por eso dice que cuando hay un ductus venoso alterado es porque ya en unas pocas horas ya es una alta mortalidad. Siguiente. Otros que también lo malo es que esto para el diagnóstico es un poco más tardío, que es el perfil biofísico y el registro cardiotorácico. Como dijimos, hay menos oligohidramnios, hay oligohidramnios, o sea que ILA menor a 5 o esposo mayor menor a 2, ya que cuando ya hay hipoxemia, una semana es el deterioro agudo, un 20 o 30% ya tiene oligohidramnios. Y también otro para ver el perfil biofísico es la acidez, porque cuando hay una puntuación perfil biofísico menor o igual a 4 es porque el pH fetal es menor o igual a 7.2, y si la puntuación del perfil biofísico es menos de 2 es porque ya hay 100% de acidez, o sea que ya está casi como en la última etapa de hipoxemia. En cambio, el registro cardiográfico, como vimos en compañera, hay menores latidos en el EBCU en etapa 4, por la presencia de hipoxemia y hipoxia grave, lo que baja la frecuencia cardíaca al siguiente o presencia de desaceleraciones espontáneas. Como dije, estos diagnósticos es un poco más tardía a comparación de la velocimetría Doppler. En cambio, los neonatólogos no le costó mucho el diagnóstico porque aún siguen estudios, aún están en las guías, pero dice que tiene un papel potencial en el cribado, diagnóstico y terapia de las enfermedades presentadas relacionadas con trastornos hipertensivos. Era uno de sus factores de riesgo. Ahí tenemos las proteínas placentarias como microABN o ABNM, que son biomarcadores de la función placentaria del primer trimestre, pero lo malo, según los estudios que tenían, es que tienen una predicción muy limitada. Y tenemos otros que también vimos en los factores genéticos, que este es el factor de crecimiento placentario, que era para la vascularización de la placenta, y su inhibidor, que es la forma soluble de tirosina quinasa, son más que todo biomarcadores a corto plazo para la preeclampsia, que vimos que es factor riesgo. Pero si lo hacemos el inhibidor, que es la tirosina quinasa, sobre el factor de crecimiento placentario, esto dice que podría ser útil para el manejo del pequeño edad gestacional y el EBCU. Pero como digo, siguen estudios. Eso más que nada. Ya, muy bien. Una pregunta. ¿Por qué
hay una parte de arteria umbilical, parte del Doppler. Su compañera al inicio lo nombró, ¿no? No he puesto la onda, creo. No sé si una de ustedes explica, porque al inicio hubo un término que es ausencia de flujo umbilical o flujo umbilical reverso, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, y también ahí has puesto, ¿no? Está bien, menos perfil 5, ahí lo que sigue, porque antes dijimos, creo que habían hecho mayor perfil 95, ¿no? No, esa es arteria uterina. ¿No? Es mayor. ¿Qué significa eso? ¿Por qué estamos considerando o sea, en el Doppler la descripción de estas dos arterias? O sea, ¿cómo es la descripción en el Doppler? En la zona del Doppler. De la arteria umbilical y de la arteria cerebral media. ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? Creo que Sí, a ver. Creo que la ausencia significa que la resistencia es tan alta, tan grave, que ya no impide el flujo histórico de la arteria umbilical, por eso se dice ausencia del flujo. Y la inversión es ya mucho más grave que la ausencia, que se invierte el flujo diastólico en la arteria umbilical. Bueno. Ya, está bien, está muy bien. Pero ¿por qué ocurre eso, no? Porque entra en un estado, es como que, bueno, no sé si tiene por ahí una onda del Doppler. No, por ahí. Ahí está, ya, más o menos. Ya. ¿Ese es de la uterina o es de la umbilical? ¿Ese es cerebral? ¿Sí? Bueno, la idea es que la del medio, por ejemplo, esa que está mejor. En caso de umbilical, asumamos que es una arteria umbilical, ¿ya? Ahí vemos que hay un pico grande, ¿no? Ya, ese pico es el pico sistólico, ¿no? ¿Ya? Y lo que baja, hay una pequeña meseta abajo, ¿no? ¿Ya? Esa meseta es la diástole de la onda. Entonces, cuando hay un flujo y cuando hay, primero dijimos redistribución, todo eso, entonces hay un flujo aumentado, por lo tanto, al ser aumentado no se produce esa diástole. Ahora, al tratar de yo compensar ese cuerpo y entrar más en un estado de hipoxia, esa onda tiende a regresar, tiende a ser reverso, porque hay un estado de hipoxia ya más severa y más continua, donde ya es un estado donde ya no se va a presentar la diástole y por lo tanto va a ser reversa, y eso es una señal de que ya mayor, este bebito o este bebé que está en la barriga tiene mayor riesgo de mortalidad. Si con la ausencia de la diástole aumentaba la morbimortalidad, con el reverso la mortalidad aumenta mucho más. Entonces eso es lo que tener presente para saber también de lo que estamos hablando del Doppler. Tiene bastante que ver esto. Y lo de la arteria cerebral media está mal. ¿Qué pasó? 95, 5, ¿qué es eso? ¿Ah? Ya, pero ¿por qué hace rato como 95? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Pusieron mal? ¿Qué pasó? No, doctor, sí sale menos 5. No, sino que puede estar mayor del 95, porque al inicio, como hay una compensación, es como cuando ustedes agarran una pesa, ¿no? Agarran una pesa al inicio, están ahí sosteniéndolo, pero pasa mucho tiempo, pues yo lo tengo mucho tiempo en hipoxia ese bebito, se cansa en algún momento, se suelta también el músculo por el cansancio. Algo parecido es el flujo que va en el bebito. O sea, está en un estado constante de hipoxia y el bebito trata de compensar eso, que en algún momento se vence esa resistencia, hay un flujo reverso, disminuye la resistencia, entonces el flujo tiende a querer entrar mucho más a
a esa arteria cerebral media, porque si nos damos cuenta, esa onda de la arteria cerebral media no debería ser así. Generalmente la arteria cerebral media son ondas más picudas, entonces ahí está viendo ya un proceso reverso de la arteria cerebral media, por eso ya pone el menos de por 5, pero es todo un proceso para que llegue hasta menos de 5, igual la arteria umbilical también. Y de lo otro que quizás no estamos hablando mucho es de la arteria del ductus venoso. ¿O alguien habla de eso? ¿Alguien sabe qué importancia tiene el ductus venoso en el RCU? ¿Alguien sabe? Bueno, eso que nosotros pensamos. Sí, exactamente. O sea, cuando se hace un estudio Doppler, un estudio ecográfico de una paciente para detectar si tiene residuo o PEG, ¿no? Comúnmente lo que se hace es la arteria cerebral media, arteria umbilical. Pero si hay una alteración en estos dos Doppler, entonces yo tengo que medir el ductus venoso. Y el ductus venoso me va a decir si este bebito, como ha tenido una alteración en la arteria cerebral media y arteria umbilical, entonces probablemente o esté en camino o ya esté sufriendo una hipoxia constante o una hipoxia crónica o severa. Por lo tanto, en el ductus venoso se puede ya ver incluso la onda A inversa. Ese pico que vemos hacia abajo es la onda A. Normalmente puede estar un poquito disminuido, ¿ya? Dices ahí está más o menos. Pero si la onda A ya es demasiado reverso, ya me indica que la mortalidad de este bebito en las siguientes 24 horas es muy alta. Ojo, 24 horas, ¿ah? Muy bien, continúa a ver. Yo le manejo en el caso de embarazos no restricciones y sí va a depender de todos los resultados de investigación, ¿cierto? Con los métodos diagnósticos que se habían explicado anteriormente. Y sí, el manejo puede ser ya sea expectante o que sea mediante lo que es la interrupción del embarazo, va a ser individualizado. Esto va a depender, por ejemplo, acorde a la naturaleza del trastorno, también acorde al pronóstico esperado, acorde a la edad gestacional y también de lo que sea de los padres y también incluso de las políticas locales. Si bien es cierto, dentro de las sabemos que la causa más común de restricción de crecimiento uterino es la disfunción placentaria. Si bien no hay un manejo o un tratamiento eficaz prenatal para el mismo, y es por ello que es importante la instalación de lo que es la vigilancia fetal y también la determinación del umbral para el parto. También habla del artículo, que bueno, toda esta información es precisamente del artículo que ven en imagen y el activo. También nos habla que aquí el principal desafío que se ha observado precisamente es entre identificar o hacer un riesgo-beneficio de lo que implica el deterioro fetal debido a lo que es cuando se instaura la vigilancia versus lo que es la movilidad y mortalidad que implica la instalación del paso del bebé. Siguiente, por favor. Entonces, dentro de la estrategia de vigilancia, el principal objetivo del monitoreo va a ser la prevención de la muerte fetal mediante lo que es la detección del deterioro fetal antes de que este se vuelva irreversible. Entonces, es importante aquí la identificación de los riesgos fetales que van a favorecer al parto y para el caso de los embarazos que no entran en el umbral de parto, tener los monitoreos suficientemente frecuentes para proporcionar seguridad ante el imprevisto. Entonces, dentro de lo que es las estrategias de vigilancia y de monitoreo, nos vamos a apoyar de lo que son las pruebas de vigilancia fetal, dentro de ellas ¿no? las ya mencionadas, como es prueba de vigilancia fetal, la prueba de fetal y demás. Siguiente, por favor. Y bien, acá nos presenta lo que es las recomendaciones de seguimiento y también la determinación del parto cuando hay sospecha de restricción de crecimiento fetal. Dentro de lo que es la restricción de crecimiento fetal no complicada, cuando el percentil es menor a 3, hablamos de que hay un riesgo fetal de muerte fetal bajo, y por lo tanto el
en arteria uterina o arteria cerebral media cada 1 o 2 semanas, también el control de crecimiento cada 2 semanas, y cuando es mayor a 37 semanas, considerar lo que es la prueba de bienestar fetal y el tiempo estresante, 1 o 2 veces por semana, y de igual forma, ¿no? el tiempo y determinación que aumenta el parto llegaría a ser entre las 36 y 38 semanas, y la modalidad de parto sería mediante inducción. Luego está lo que es la restricción de crecimiento fetal no confiscada cuando el percentil es menor a 3. Aquí también nos apoyamos de los estudios Doppler y de los estudios dirigidos los cuales deben resultar normales, y el riesgo de muerte fetal llegaría a ser bajo, y el seguimiento sugerido llegaría a ser igual por Doppler, arteria uterina, arteria media, 1 o 2 veces por semana, y de manera control el crecimiento cada 2 semanas, y cuando es mayor de 7 semanas, considerar los grados de gestante y de fetal 1 o 2 veces por semana. Entonces, aquí el tiempo estimado para el parto requiere ser de 38 semanas, y la modalidad de registración es de inducción. En el siguiente observamos la restricción de crecimiento fetal con anomalías leves, en donde se observan o debemos identificar los cambios en el Doppler ya mencionados también por mi compañera, también de los hidráulicos, crecimiento de intervalo subóptimo, y en el caso de sustitución de cáncer, aquí el riesgo de muerte fetal llegaría a considerar como bajo. Siguiente sugerido es considerar la posibilidad de ya aquí seguimiento hospitalario, considerar también los esteroides para lo que es la maduración del tumor fetal, también lo que es 1 a 2 veces por semana las pruebas de bienestar fetal, el test estresante, también Doppler de las arterias ya mencionadas 1 o 2 veces por semana, y también control de crecimiento cada semana. Y el tiempo estimado para el parto que proponen es entre 34 y 27 semanas, y la modalidad de parto que puede ser por cesárea o inducción. Y bueno, también tenemos la restricción de crecimiento con la arteria umbilical, ¿no? En donde lo que se indica el seguimiento sugerido acorde a los resultados indicados llegarían a ser, por ejemplo, lo que es el monitoreo de los pacientes hospitalizados, también la administración de esteroides, la valoración pulmonar, también las pruebas de bienestar fetal, que estén interesantes a 1 o 2 veces al día, de igual manera el Doppler de la uterina, la media, el ducto venoso, cada 1 o 2 días, y también el crecimiento cada 2 semanas. De igual forma, ¿no? El tiempo y modalidad de parto sería cesárea. Y por último, lo que es el crecimiento fetal con conducto anormal venoso. Bueno, consideramos el reporte fetal de un 20%, y bueno, dentro de las consideraciones, el monitoreo considera el monitoreo fetal en pacientes hospitalizados, esteroides, bueno, igual para medición fetal, tenemos 62 veces al día, el Doppler diario. Y bueno, dentro de lo que es el tiempo estimado para el parto, considera 26 semanas, y la modalidad de parto por cesárea. Y bueno, este es también otro algoritmo de manejo, pero este es de Williams, en el que nos hace aceptar que cuando ya hay sospecha de restricción de crecimiento fetal, bueno, según Williams sugiere lo que es la ecografía estética detallada, también la velocimetría Doppler, la umbilical, ofrecer estudios genéticos, igual pruebas sensor materno líquido amniótico para el tipo de infección en Storch. Posteriormente, lo que es la monitorización sería de crecimiento fetal, igual forma velocimetría Doppler, la umbilical, canal líquido amniótico y seguimiento fetal. Entonces, de acuerdo a los resultados del Doppler, aquí nos dice, por ejemplo, cuando el Doppler de la arteria uterina es normal, se hace una velocimetría de arteria uterina semanal, seguimiento fetal semanal, valoración de crecimiento fetal cada 3 semanas. Y acorde al peso estimado fetal, si es que es entre 3 a 9, el parto llegaría a ser entre las 38 y 39 semanas, y si es menor a 33, el parto a las 27 semanas. Cuando el Doppler de la arteria uterina muestra ausencia de flujo, considerar la hospitalización, los corticoides para la modulación pulmonar, el test estresante 1 a 2 veces por día, en el caso de si estuviese hospitalizado, y 1 o 2 veces por semana, y si es algo ambulatorio. Velocimetría Doppler de la arteria uterina 2 o 3 veces por semana, valoración de crecimiento fetal cada 3 semanas. Y el parto
programado para 23-34 semanas. Y en tanto la arteria uterina con flujo del histórico invertido, bueno, aquí ya el manejo es televisión, antiposteriores para la visión pulmonar, se van a hacer una vez o 2 veces por día, la evaluación de ósea, la terapia de 2 o 3 veces por semana, la evaluación de crecimiento fetal cada 3 semanas, y el parto a las 30-32 semanas. Bueno, la parte del momento del parto, básicamente nos habla acerca de que es importante en general para lo que es la crecimiento fetal tener un enfoque individualizado, ¿no? Considerando tanto la edad gestacional, también considerando el bienestar fetal y la conexión materna. Entonces, para determinar los mismos criterios, de esta manera vamos a poder evitar los riesgos expertos innecesarios en el cierre de la madre preferente. Riesgos absolutos y riesgos relativos. Los riesgos absolutos, bueno, según los FIGO, nos indica que va a ser independiente de la edad gestacional. Aquí se valora lo que es el estado materno, también lo que son las desaceleraciones activas en frecuencia cardíaca, y también las oxidaciones, la sensibilidad de frecuencia cardíaca con las desaceleraciones tardías, el perfil biofísico, cuando tiene un score menor a 4 de 10, el cardiotocograma menor a 2.6, y bueno, entonces hablando acerca de la permeabilidad y habilidad temprana, fiabilidad y requerimiento de auxilios medios, aquí nos indica acerca de un manejo individualizado de acuerdo al estado materno y también el estado fetal, si es que el peso estimado fetal es con movimientos, la viabilidad temprana, viabilidad, un manejo ¿no? del estado materno, con la umbilical, un prognoso, con las gestantes y el perfil físico de completo utilizado. Y en el caso de requerimiento de UCI, manejos que ocurre al estado materno también, incluso el doble umbilical, la edad media, también con el desestresante, el perfil física, y también si es posible ¿no? el parto, con que tengamos ese producto mayor al versatilidad, independientemente del toque. Y bueno, las indicaciones relativas, ya suelen estar asociadas en lo que son la edad, al riesgo de la edad gestacional, nos habla acerca de la onda del conducto venoso, la ausencia invertida, la perfil físico con un score menor a 16 de 10, por el programa A3, también lo que es la velocidad de la arteria umbilical invertida, y también la velocidad de la arteria umbilical ausente, y también el aumento del índice de positividad de la arteria umbilical. ¿Sí, por favor? Lo que ha dicho ella es una de las partes más importantes y a veces la decisión de cuándo terminar un partido es bastante a veces polémico. Por eso hay consenso. Por ahí hay un cuadrito que ha sacado luego del último artículo que les he enviado, ¿no? Sí, me he basado, es el único que manejo del activo y aparte me apoyado del video que el video está en el vacío. Pero el otro se queda como, o sea, lo han puesto muy pequeño, pero o sea, esa parte sí es bastante, que toma varios parámetros para decir cuándo terminar con el embarazo, porque en la práctica es un poco difícil decir cuándo terminar el embarazo, porque hay guías que te dicen, sí, pues si la evolución no está mal, pues hay que terminar. Pero hay consensos de otros países, otras sociedades que dicen que no, que todavía hay que esperar cómo evoluciona ese Doppler, ¿no? Entonces es un poco polémico ver cuándo terminar un RCI. Más fácil quizás es verlo desde el punto de vista si es tardío, ¿no? Si es tardío o es precoz, ¿no? Porque si es precoz, bueno, pues está alterado, todo más que mortalidad, sí hay que terminarlo. Si es tardío, no, en realidad se adaptó, ya pues hay que esperar que inducir el parto, ¿no? Total, se va a adaptar bien, ¿no? Sí, y eso todavía le puede llegar a término. El temprano quizás no llega por el riesgo del amor, por la inmortalidad que puede presentar, como han dicho al inicio. ¿Ya? Pero esta parte era muy importante. Ya, está bien. Continúa. Bueno, ahora como último punto vamos a hablar sobre la prevención.
que en realidad para prevenir el RSIU no hay mucho que se pueda hacer, porque en general no hay cosas probadas que nos ayuden a bajar realmente la incidencia de RSIU en las gestantes. Sin embargo, todas estas medidas, tanto primarias, secundarias y terciarias, van a enfocarse sobre todo en evitar que el efecto o el producto salga mal o tenga un final no queremos. Entonces, en la parte de prevención primaria, nuestro objetivo va a ser identificar y manejar factores que puedan poner a la madre en riesgo o al feto en riesgo desde el inicio del embarazo o incluso antes de. En la parte de prevención secundaria, nuestro objetivo será pues, ya manejar y monitorear a las embarazadas que nosotros sabemos tienen alto riesgo o que ya están diagnosticadas y de esta manera nosotros prevenir el deterioro fetal y eventual muerte intrauterina. Y en la parte de la prevención terciaria, lo que nosotros buscamos es minimizar las complicaciones y mejorar el pronóstico del feto y futuro niño y optimizar el manejo del recién nacido y además asegurar un parto seguro en situaciones críticas. Síguelo, por favor. Entonces, como parte de las medidas de prevención primaria, vamos a tener algunas que son preconcepcionales. Entre estas van a jugar, y se habla bastante de la importancia de los factores socioeconómicos, ya sea que las madres estén expuestas a ambientes de violencia o madres, digamos, en situación de pobreza, van a tener mayor riesgo. Entonces, si se puede actuar sobre esos factores, es una forma de prevenir el RSIU. Otra de las cosas que también se ha visto asociado a un mayor peso para la edad gestacional es el retraso de la edad del primer embarazo y el aumento del intervalo entre embarazos. Entonces, evitar los embarazos adolescentes y aumentar este intervalo también podrían ayudar a reducir la incidencia de restricción del crecimiento intrauterino. Otros son mantener un IMC óptimo, ya sea evitar que las madres estén desnutridas si es que lo están y estamos todavía antes de que se haya embarazado, entonces ayudarla a llegar a su IMC óptimo antes de que quede embarazado, o en el caso de que ya se haya embarazado, pues ir controlando muy bien la subida de peso para que llegue a su IMC óptimo y pueda continuar de buena manera toda la gestación. Esto va bastante de la mano con la dieta saludable, además la suplementación de ácido fólico desde antes de quedar embarazada. También en países de bajos recursos como el nuestro o no desarrollados, también la suplementación con nutrientes y también la suplementación con proteínas ha mostrado que tiene algunos resultados favorables en cuanto a RSIU. Otra cosa además es el control de las enfermedades crónicas, ya sea hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, entre otras, que hemos visto sobre todo aumenta el riesgo de preeclampsia, entre otras patologías que pueden llevar también a que se desarrolle luego el RSIU. También identificar tempranamente los factores de riesgo, que ya nos ha mostrado que tenemos factores de riesgo mayores como menores, entonces si nosotros identificamos, sabremos que la madre está tal vez en más riesgo y aplicaremos las siguientes medidas de monitoreo y seguimiento. Y está ahora en bastante estudio la salud paterna, optimizar la salud paterna, obviamente preconcepcionalmente, también podría tener algún efecto favorable, sin embargo esto todavía está en estudio. Siguiente, por favor. Otras medidas que se pueden tomar como prevención primaria son la suspensión del tabaco y también la reducción de la ingesta de cafeína. Y hemos visto que el tabaco es una etiología importante y tiene efectos adversos que provocan el RSIU, entonces lo que se recomienda es a las madres que dejen de fumar, se puede antes de la gestación, pues es mucho mejor, y los resultados van a ser mucho más favorables si es que la madre deja de fumar dentro de en el intervalo de las 15 semanas, las primeras 15 semanas de gestación. También reducir la cafeína, porque la cafeína pasa por la placenta y una vez que llega al feto actúa como un vasoconstrictor. Entonces esto hace que haya menos flujo, menos nutrientes, menos oxígeno y también puede ser apoyar o causar el RSIU. Entonces, sobre todo reducir la cafeína a menos de 200 miligramos al día, ya que si nos pasamos esta cantidad los efectos son peores. Otras medidas un poco más específicas son la aplicación de profilaxis antimalárica durante el embarazo, sobre todo en zonas que son endémicas de malaria, se puede hacer con mosquiteros, de esta manera nosotros no solo evitamos la malaria, sino también otros parasitemias que puedan afectar a la madre y la malaria placentaria, y en el caso de las madres que tienen VIH, pues el tratamiento con antirretrovirales va a ser importante. Y ya yéndonos a la parte de los medicamentos, no hay un medicamento, no hay fármacos que realmente disminuyan, como ya dije, el RSIU, pero por ejemplo podemos dar aspirina que va a mejorar o va a reducir el riesgo de la madre de hacer preeclampsia, y de esta manera también disminuimos el RSIU.
Entonces, lo que se indica es dar aspirina en dosis bajas de 100 a 150 miligramos a las madres que están en alto riesgo de preeclampsia o en alto riesgo de RCIU, ya sea, sobre todo si han tenido ya un evento previo. Entonces, de manera en la noche o en la tarde preferiblemente, y eso es realmente lo único que está, digamos, algo comprobado. Porque después en estudios también está el uso de heparina de bajo peso molecular, que se ha visto en algunos estudios en bovinos, me parece, que tiene muchos efectos buenos, que sean progénicos, inflamatorios, y el complemento, entre muchas otras cosas, que ayudan o podrían prevenir también de alguna manera la restricción de crecimiento intrauterina, y de la misma forma las estatinas también están en estudio y podrían tener resultados favorables. Sin embargo, no se da la indicación ni tampoco la recomendación porque está todavía en estudio y no hay nada muy bien. Siguiente. Lo siguiente ya es la parte secundaria, como decía, es el monitoreo y seguimiento de las madres. Entonces, como ya mencionaban mis compañeras bastantes veces, el ver el bienestar fetal nos va a ayudar sobre todo a ver cuando el feto ya está en situaciones adversas, el hipoxia, anemia, etc. Y de esta manera, con esta información y individualizándolo en cada caso, nosotros tomaremos decisiones y podremos saber cuándo es el momento óptimo de terminar con la gestación o ya para el parto. Entonces nosotros vamos a ver que es como una reflexión de lo que hacen mis compañeras, ecografías seriadas, viendo los parámetros de crecimiento. Lo que se recomienda es que no se hacen en intervalos de hasta 3 semanas, no menos de 3 semanas, porque si es menos, ya no estaríamos viendo, o se dice que ya no se vería tanto el cambio o el crecimiento real, sino puede influir más la capacidad o la habilidad de la persona que está haciendo la ecografía. Entonces, lo recomendado es que sean cada 3 semanas, pero en alta sospecha también se menciona que tiene que ser 2 semanas o incluso 1. Entonces, ahí hay un poco ahí parece todavía un debate. También el Doppler de la arteria umbilical y las uterinas para ver la circulación enteroplacentaria. De esta manera veremos si hay resistencia para el flujo, restricción del flujo, y esto se hace seriamente para ver cómo va evolucionando el producto. Vemos, como ya mencionaba, los hidrohidramios en el índice de líquido amniótico, las pruebas semestrales y el perfil biofísico. Todo esto nos ayudará a saber las condiciones en las que se encuentra el feto y de esa manera nosotros escoger el momento óptimo para el parto. ¿Cuándo va a estar indicado, sobre todo ya inducir el parto o hacer una cesárea? Cuando hay alto riesgo de hipoxia, acidosis. Entonces, acá nosotros, pues, lo indicado será un parto prematuro y iatrogénico. Ya sabemos administrando corticoides para la maduración fetal, sulfato de magnesio de neuroprotección. Y hay 2 parámetros que nos pueden ayudar a ver esto, que son el flujo reverso en las diferentes cosas que vamos a ver en los Dopplers, o una puntuación baja en el perfil biofísico también pueden ayudar a tomar esta decisión. Y el objetivo de todo este manejo es minimizar la hipoxia y la muerte intrauterina. Entonces, para el parto hay, como también lo mencionó el doctor, hay mucha controversia y hay mucha información diferente. Con respecto a la cesárea versus el parto vaginal, cuando ya hay signos de compromiso fetal, ya sea viendo la velocimetría Doppler o en el perfil físico, en todas las pruebas que hagamos, lo indicado casi siempre es la cesárea, sobre todo si el bebé ya está en hipoxia o el Doppler, en los Doppler vemos flujos reversos. Y si es que el bebé todavía está bien, no hay signos graves y las condiciones de la madre y del feto están estables, entonces se puede indicar el parto vaginal con monitoreo continuo. Y acá viene la siguiente pregunta, que es ¿hasta cuándo esperar? Igual hay mucha controversia, algunos dicen que como mínimo para terminar la gestación serían 26 semanas o 500 gramos, pero hay otros que pues, ponen como un mínimo 28 semanas y como máximo 37, puesto que después de las 37 semanas, cada semana aumenta un poco más el riesgo de muerte, y ya post las 39 semanas el riesgo de muerte es mucho más elevado. Entonces, de la información que hemos podido recolectar, podemos sacar de las 28 a 32 semanas, si es que es seguro todavía que el feto se mantenga dentro del vientre de la madre, o del útero de la madre, se podría prolongar un poco más el embarazo, pero ya después de las 37 semanas, lo recomendado siempre va a ser inducir el embarazo, puesto que quedarse más tiempo eleva la posibilidad de que el bebé muera dentro del útero. Y con respecto al monitoreo periparto, esto tiene que ser continuo e intensivo. Veremos la frecuencia cardíaca fetal y siempre al lado en donde
como sea que se haga el parto, debe haber un equipo neonatal para intervenir inmediatamente con este feto, porque recordemos que va a necesitar cuidados probablemente la unidad de cuidados intensivos neonatales. Siguiente, por favor. También hay un mito sobre el reposo. Se habla de reposo absoluto. Las madres aumentan la circulación uteroplacentaria y por tanto el flujo sanguíneo hacia el feto. Sin embargo, con toda la evidencia que se tiene ahora, ya se ha visto que esto puede tener o tiene más efectos adversos que beneficiosos para la madre y el feto, puesto que no solo afectan a la salud mental de la madre, sino también podrían predisponerla a embolia y pérdida además de masa muscular, lo cual pues sería mucho peor y sería todo lo contrario. Entonces la recomendación actual es que se restrinjan las actividades físicas intensas, pero que igual la madre siga realizando actividades de moderada intensidad o leve intensidad, y la restricción en general del movimiento es bastante leve, o sea, no tenemos por qué darle a la madre reposo absoluto. Y en investigación hay muchos estudios realmente sobre la restricción del crecimiento intrauterino. Entre ellos hay estudios sobre los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, como el sildenafil, que lo que haría este sildenafil es aumentar el óxido nítrico y el GMPC, y lo cual haría que haya más dilatación, vasodilatación y haya más flujo. Esto se ha visto igual in vitro, se han hecho bastantes estudios, se ha visto en un estudio que aumentaba la hipertensión pulmonar en niños, por eso no se recomienda todavía. Y hay otro estudio que es ese que ven ahí escrito con esas siglas, que concluyó que no habían efectos significativos. Entonces todavía sigue en estudio y sigue en prometedor, todavía no se administra o no se recomienda porque, como digo, está en investigación. Y también hay otro estudio que es una terapia génica con factor de crecimiento endotelial vascular, que lo que promueve es la angiogénesis y de esta manera también previene o tal vez cura el RCIU. Y para esto hay igual un estudio grande que es el consorcio Everest, que es un estudio bastante grande que dentro de muchas cosas que hacía o objetivos que tenía, uno de ellos es hacer esta terapia génica y al parecer fue favorable. Sin embargo es todavía uno de los primeros estudios que hay muchas cosas que ver y por eso tampoco es una terapia génica, entonces hay un poco más de tema en todo esto, pero está en investigación y parece prometedor para todo este problema. Y ya como medidas terciarias, más enfocadas en el pronóstico a largo plazo del feto y en el parto también, está la vigilancia intensiva del bienestar fetal, como hemos visto con todas las medidas. Acá una importante va a ser tal vez el índice cerebroplacentario, que nos orienta hacia, si está elevado nos indicaría que hay preservación cerebral, es decir, que ya está bastante avanzado y que tal vez nosotros tendríamos que ya terminar el embarazo o determinar que ya es momento del parto. Igual nos ayudan el perfil biofísico y el índice de líquido amniótico. Y el momento del parto, igual manera, ver la severidad de acuerdo al Doppler, el perfil biofísico, la edad profesional, todo eso nos va a ayudar a determinar cuándo va a ser el parto. Y hay igual otro estudio que determinó que hay dos parámetros que son bastante importantes o podrían ayudarnos más, que son la frecuencia cardíaca en el feto y el flujo en el ductus venoso, que serían buenos indicadores para determinar el momento del parto. Y por último, el cuidado neonatal en UCIN. Los pacientes o los bebés que salgan que tengan RCIU probablemente van a necesitar un soporte intensivo en la unidad de cuidados intensivos, que vayan acá y que sean tratados de manera adecuada y de manera temprana podría ayudar a su desarrollo neurocognitivo. Se debe hacer seguimiento igual a este desarrollo y educar a la madre y luego al niño y adulto, a un joven, adolescente, en estilos de vida, puesto que estos fetos o estos niños tienden a hacer más enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, porque hay una teoría que habla sobre cómo estos fetos son como fetos ahorradores, entonces siguen teniendo esa tendencia a ahorrar en general, o sea, por ejemplo, no absorben nutrientes, entre otras cosas, incluso cuando crecen. Entonces están predispuestas a un montón de enfermedades crónicas y para esto va a servir la educación en estilos de vida. Siguiente, por favor. Por último, la neuroprotección y antioxidantes. La neuroprotección, ya sabemos, la administración de sulfato de magnesio. Igual en estudios está la melatonina, que podría ayudar al desarrollo neurocognitivo de estos niños, y actuando como un antioxidante, o la N-acetilcisteína, que tiene efectos vasodilatadores, igual que está en estudio, entonces todavía no son indicados. Yo sería todo.
Teorema de Berlín. Muy bien. Después sale una hojita. Primera pregunta. ¿Cuál es ¿Ya? Primera pregunta. Pregunta, responde. Y terminamos rápido, ¿ya? Primera pregunta. Coloquen su nombre. Coloquen su nombre. ¿Cuáles son los criterios de Delphi para RSU? Criterios de Delphi. Segunda pregunta. ¿Cuál es la fisiopatología del factor placentario? Completo tiene que estar, para poder darle su puntaje adecuado. Y la última pregunta. El factor placentario. ¿Cuál es la fisiopatología del factor placentario de la residuo? Tercera pregunta. ¿Cuál es la alteración más común de un recién nacido que estuvo con residuo? ¿Cuál es la alteración más común en un recién nacido que estuvo con una residuo? Me refiero a alteración metabólica. ¿Ya? Y cuarta pregunta, diferencia entre PEC y residuo. Ya, este es para. La última pregunta, ¿cuál es la diferencia entre PEC y RCU? PEC y RCU. Muy bien. ¿Qué? No, ¿de qué? No copies, pues, no copies.